a hablar de Ah, los aspectos más importantes que debemos conocer sobre el angioedema hereditario. esta me vio a mí en Bucaramanga. ¿Yo? Y Ah, bueno. doctora, Y buenas noches, pues. Ya yo dije, bueno. Buenas noches. Exacto, o sea, nos está escuchando. Yo estaba hablando y hablando y hablando aquí sola. Buenas noches. Llevaba yo aquí buenas hablando. noches. Buenas Bueno, noches, doctora. Buenas noches. ¿cómo Buenas están? noches. Buenas Bueno, noches, el doctora. día de hoy nos vamos a reunir por medio de la virtualidad para hablar sobre angioedema hereditario, cosas importantes que deben conocer de la enfermedad. ¿Listo? Yo voy a hacer una presentación y en la medida que vayan surgiendo preguntas, pueden levantar la mano y podemos ir resolviendo las principales preguntas que ustedes tengan. Bueno. Bueno, La presentación me habían dicho que la mostraban internamente o la comparto desde acá. ¿Quién es organizador? ¿Alguien más que me la presente o no? Por ahí creo que iba a estar Luisa conectada. Espérame, porque ellos me dijeron que ellos me la presentaban. Entonces no sé. Ay, aquí. ¿Ustedes me ven todavía? Señora. sí, correcto. Bueno, no sé cómo. Ellos me habían dicho que me hacían Sí, la nosotros la presentación. vemos. Ok, perfecto. Listo, Doc, ya la comparto. Listo, perfecto. Compártemela para poder empezar. Bueno, ahora sí, ya la estamos viendo. Entonces, lo que debemos conocer sobre esta enfermedad llamada angioedema hereditario. ¿Podemos pasarla? Bueno, mi nombre es Sara Sus, yo soy alergóloga y trabajo en Bucaramanga. Lo primero es que es angioedema hereditario. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques episódicos que son impredecibles, de edema, generalmente es doloroso y afecta principalmente las extremidades, el tracto digestivo, los genitales, el rostro o la vía aérea superior. Estos ataques se asocian con impedimento funcional, alteraciones en las funciones que desarrollamos, disminución de la calidad de vida y en algunos casos puede incluso producir la muerte en caso de que afecte la laringe y no se tenga tratamiento. Cuando hablamos de que es una enfermedad crónica, pasemos la diapositiva. Tenemos que tener ¿a qué hace referencia esto? Son enfermedades que generalmente pues no son contagiosas, o sea, no son ocasionadas por una infección. Estas enfermedades, las enfermedades crónicas se caracterizan porque generan consecuencias a la salud a largo plazo y por general requieren o necesitan tratamiento y cuidados a largo plazo. Y en algunos casos hay factores que pueden tenerse en cuenta para disminuir, digamos, la intensidad de la enfermedad. Algunos atenuantes que pueden disminuir los factores de riesgo. Sigamos. Bueno, y ahora que decimos angioedema hereditario, ¿por qué decimos hereditario? ¿Qué quiere decir hereditario? Cuando hablamos de hereditario, pues hablamos de algo que se hereda, ¿no es cierto? Y cuando hablamos que se hereda es porque es una enfermedad que está codificada en los genes de nosotros y es ocasionada
por una alteración en esos genes. En angioedema hereditario en particular se conoce como una enfermedad de carácter dominante. Es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué quiere decir dominante? Las personas dentro de la carga genética tenemos la mitad de los genes que nos dio nuestro papá y la mitad de los genes que nos dio nuestra mamá, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que tenemos un par de genes de cada cosa, ¿no es cierto? Cuando hablamos que es dominante, quiere decir que solamente con que uno de los dos genes esté dañado, la enfermedad se presenta, ¿no es cierto? No tengo que tener ambos genes dañados, solamente uno que no me funcione bien y ya puedo presentar la enfermedad. En este caso particular hay una alteración en el gen de una proteína que circula en la sangre que se llama inhibidor de C1 esterasa o lo que llamamos C1 inhibidor. ¿Listo? Pasemos la siguiente. Esto es lo que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la información genética de la mitad de nosotros es del papá y la mitad de nosotros es la información genética por parte de nuestra mamá. Si yo tengo angioedema hereditario, la probabilidad de que un hijo tenga la enfermedad es del 50%. Eso para cada embarazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 4 hijos, no quiere decir que va a tener 2 sanos y 2 enfermos, sino que en cada embarazo es como si yo tirara una monedita al aire y tuviera la probabilidad de que ese hijo que voy a tener tenga la mitad de chance de que esté enfermito y la mitad de chance de que no tenga la enfermedad. Sin embargo, aunque es una enfermedad con un componente genético y generalmente hay antecedentes familiares de la enfermedad, pueden haber casos que empiecen de nuevo. ¿Por qué? Porque se generó una mutación en un paciente a partir de ese momento, a partir de la formación embrionaria, de pronto se generó la mutación y hay en angioedema hereditario de todos los casos, el 25% pueden ser mutaciones de novo. Sigamos. Este que está aquí se conoce como un familiograma. Esta es una familia colombiana que se estudió y se publicó. em, eh, es un caso de angioedema hereditario. El paciente principal es un niño donde está la flechita. Y como vemos en el familiograma, en el caso de él, la mamá era enfermita, la abuelita era enfermita, pero vemos que los circulitos son mujeres y los cuadraditos son hombres. Esta enfermedad puede afectar tanto a mujeres como a hombres y vemos que en todas las líneas de generacionales, o sea, en el primer grado, en los papás, en los abuelitos, en todos hay personas afectadas, ¿no es cierto? O sea, es una enfermedad que no tiene saltos generacionales, que si el papá no, ni el papá ni la mamá tienen la enfermedad, la probabilidad de que el hijo la tenga es casi nula. Pero si tiene la enfermedad la mamá o el papá, pues la probabilidad del hijo ya dijimos que es del 50%. Sigamos. Entonces, en angioedema hereditario se puede clasificar la enfermedad en 3 grupitos. Angioedema hereditario tipo 1, y esto se debe a que se produce una alteración en la cantidad de la proteína que se produce. O sea, la mutación genética hace que se produzca muy poquita cantidad de la proteína. Y esos son la mayoría de los casos de angioedema en nuestro país y en el mundo. En el angioedema hereditario tipo 2 se produce la proteína en cantidad suficiente, pero se produce una proteína defectuosa. Entonces, aunque está presente, no funciona bien. Y esto es lo que se conoce como angioedema hereditario tipo 2. Y hay un tipo de angioedema hereditario en el cual no hay ningún problema con el inhibidor de C1. Antes se conocía como tipo 3, ahora se le llama C1 normal y digamos que se han encontrado otras alteraciones genéticas en estos pacientes
pero generalmente son mujeres, les empieza como a más o menos hacia la pubertad, pero digamos que no es el tema de esta charla de hoy, hablar de angioedema con C1 normal. ¿Listo? Sigamos. Pero entonces ya les he dicho que bueno, que hay una alteración en una proteína, esta es una proteína de la sangre, le conocemos como C1 inhibidor. ¿Y esta proteína por qué es tan importante? Esta proteína es una proteína que tiene una función inhibitoria principal y actúa en 3 vías inflamatorias del cuerpo. Una ruta inflamatoria es la ruta del complemento, otra ruta inflamatoria en la que ella actúa es la ruta del sistema de contacto y otra ruta inflamatoria es la ruta del sistema fibrinolítico. Son como vías inflamatorias que tenemos en nuestro organismo. Y esta proteína lo que hace es regular esas rutas inflamatorias, mantenerlas controladas para que no se salgan de control. Cuando esta proteína falta, digamos que el mecanismo de la enfermedad o el efecto clínico de la enfermedad es más importante debido al efecto que tiene en el sistema de contacto. Entonces, cuando falla esta proteína, pasemos a la siguiente, hay un aumento en la producción de una sustancia que va en la sangre. Esta sustancia es una amina vasoactiva que se llama bradiquinina. Esta sustancia de la sangre tiene una función importante y es que hace que los vasitos sanguíneos se les aumente la permeabilidad, entonces como si se les abriera los huequitos entre las células de los vasos sanguíneos, como por donde va la sangre, esas mangueritas como que se empiezan a volver porosas y por esas paredes se empieza a salir el líquido. Entonces hay salida del líquido de los vasos sanguíneos hacia los tejidos y eso es lo que hace que se produzca la inflamación o lo que conocemos como angioedema. Sigamos. Cuando esto sucede, pues tenemos unas manifestaciones clínicas de la enfermedad que yo creo que ustedes son los que me tienen que enseñar a mí más que lo que yo les puedo enseñar a ustedes, porque ustedes son quienes han sentido la enfermedad. Sigamos a la siguiente. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que se puede presentar edema, que puede comprometer las mucosas, entonces puede comprometer el abdomen, la laringe, genitales, y podemos tener síntomas como los ataques de dolor abdominal intenso. También puede comprometer la cara, los brazos, algunas partes del cuerpo. Pues sí, estas son algunas imágenes de cómo compromete el angioedema. Sigamos. Estas son otras imágenes de pacientes con angioedema hereditario y vemos pues que puede... ¡Ay! Se pasó mucho. Antes. Bueno. Listo. Y sigamos. Otra más. Esta es la foto de un niño con angioedema hereditario. Empezó muy pequeñito, es el niño normal y al lado la foto del niño pues con la carita inflamada por angioedema. Sigamos. Cosas importantes de las manifestaciones clínicas es que el edema puede ser, como ya vimos, facial, laríngeo, gastrointestinal, en extremidades, geniturinario, pero es un edema que no genera piquiña. Los pacientes, a diferencia de las reacciones alérgicas en los cuales la piquiña es característica, en el angioedema hereditario, estos episodios tienden a ser más dolorosos y no tanto que generen piquiña. Lo otro es que no tienen ronchitas. En las enfermedades alérgicas a la gente le tienden a salir ronchas, se les pone roja la piel. En el angioedema hereditario esto no sucede. Y tampoco mejora con el tratamiento con medicamentos para la alergia. ¿No es cierto? ¿Qué medicamentos se usan para la alergia? Los antihistamínicos, los corticoides o la adrenalina. Entonces, estos medicamentos en angioedema hereditario no tienen ningún efecto, ¿ok? Dentro de los síntomas gastrointestinales tenemos que el dolor abdominal puede aparecer de forma súbita o pueden haber episodios recurrentes, inexplicables.
Y los pacientes adicional de la distensión pueden presentar náusea, vómito, diarrea o incluso obstrucción intestinal. Sigamos. Generalmente lo que está descrito en la literatura en el mundo, digamos, de lo que se ha visto en la mayoría de los pacientes, es que el primer episodio ocurre entre las primeras 2 décadas de la vida, ¿ok? O sea, los pacientes o tienen síntomas de 0 a 20 años, generalmente es el primer episodio, ¿ok? Si ya empieza muy tardíamente un angioedema que arranca después de los 50 años de vida, uno ya sospecha que sea otro tipo de angioedema y no un angioedema hereditario. El edema tiende a ser localizado, no es que se inflame todo el cuerpo, sino áreas específicas y es asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que generalmente si se inflama una mano, no se inflaman las dos al mismo tiempo o no se inflaman los dos pies, sino generalmente un solo pie, una sola mano. Y la duración sin tratamiento de los episodios puede ser aproximadamente entre 1 a 5 días. Sigamos. En cuanto al episodio, digamos que estos episodios empiezan como de forma gradual, empiezan progresivamente y van incrementándose. Los pacientes, y esto también me lo han mencionado muchos de ustedes, es que ustedes presienten o sienten más o menos cuando les va a empezar una crisis, como que tienen como un síntoma premonitorio. Y a diferencia de los edemas que son de extremidades o periféricos, los episodios de dolor abdominal, en cambio, sí pueden empezar de forma súbita. Entonces están durmiendo y a las 3 de la mañana se despiertan con un dolor abdominal intenso y distensión. Y muchos pacientes, si no se diagnostican o no tienen diagnóstico todavía de angioedema hereditario, hay muchos pacientes que les hacen cirugías pensando que o es una hepatitis o es una alteración de la vesícula o es alguna enfermedad abdominal grave porque el dolor tiende a ser muy intenso. Sigamos. Esta es una foto de una paciente y así es como, digamos, puede uno ver cómo es la evolución de la crisis. La paciente en la imagen A no tiene la crisis y progresivamente empieza su proceso de angioedema con compromiso de toda su carita. Sigamos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la frecuencia y la localización, esta es una publicación de 209 pacientes con angioedema y aparece que el sitio con mayor frecuencia de episodios son las extremidades. Después va la cara, después van los genitales y por último va el tronco o el cuello. Gracias a Dios, digamos que es el sitio que con menor frecuencia presenta crisis. Adelante. Esta enfermedad, ¿cómo se diagnostica? Lo primero que hay que tener presente es que hay que sospecharla, porque pues hay muchos pacientes que muchos de ustedes llevaban 20, 30, incluso 40 años presentando todos estos síntomas y sin un diagnóstico porque no lo sospechaban, porque nadie conocía la enfermedad o porque no la sospechaban los médicos que los atendían. Entonces, lo primero es sospecharla. Y para hacer el diagnóstico es tan sencillo como tomar una muestra de sangre y se toman 3 exámenes. Uno que es el complemento. Este examen es un examen muy sencillo, está en todos los laboratorios de Colombia, en todos los servicios de urgencia, no es costoso. Y los otros son la cantidad del inhibidor C1, o sea, la concentración, y el otro es la función del inhibidor de C1, que tanto funciona. Estos últimos dos sí son un poco más complejos de tomar, pero pues se pueden mandar a hacer sin problema también. Sigamos. Cosas importantes que quiero que les quede presente. No diagnosticar esta enfermedad puede traer consecuencias graves. Lo que se ha visto es que la mortalidad
de una persona con angioedema hereditario que no tenga diagnóstico es casi del 30%, mientras que si uno tiene un diagnóstico, la mortalidad es solo del 1%, o sea, el riesgo de morir es muy bajito en una persona con diagnóstico en comparación de una persona que no tiene diagnóstico de la enfermedad. ¿Listo? Entonces es importante hacer el diagnóstico y el estudio a todos los familiares de un paciente diagnosticado. Sigamos. Lo que les dije que es importante, pues sospecharlo. ¿Cuándo se sospecha? En personas que tengan episodios recurrentes de angioedema sin urticaria, sin piquiña, sin ronchitas. En personas que tienen episodios recurrentes de dolor abdominal y distensión sin una causa clara. En todos aquellos que tienen antecedentes familiares de angioedema hereditario. Si los síntomas empiezan en la infancia o adolescencia, cuando uno tiene un paciente con angioedema que no mejora, cuando le damos antihistamínicos, que es lo que la gente llama antialérgicos como loratadina, cetiricina, hidroxicina, si no mejoran con eso, uno tiene que pensar que la cosa no es una alergia y va por otro camino. También cuando no mejora con el uso de corticoides como dexametasona, hidrocortisona, o cuando no mejora con el uso de adrenalina, que es el antídoto de las reacciones alérgicas. Si no mejora con eso, uno tiene que pensar que no es una enfermedad alérgica y que puede ser un angioedema hereditario. Sigamos. Estas son unas consideraciones importantes a tener en cuenta. Todos los familiares de primer grado de un caso positivo se deben estudiar. Quiere decir que la mamá, el papá, los hijos y los hermanos se tienen que estudiar. Esos son los familiares de primer grado de un caso positivo. Los exámenes de diagnóstico son confiables generalmente después del primer año de vida. Entonces, a veces el niño está recién nacido y puede que los exámenes no sean tan confiables. Los síntomas no empiezan tampoco tan pequeños. Generalmente después del primer año de vida ya podemos tener diagnóstico. En el embarazo, los niveles de la proteína C1 inhibidor pueden ser bajos, por eso es mejor tomar los exámenes después del embarazo en caso de que una persona esté embarazada y que el antecedente familiar sea negativo. De todos modos, no descarta el diagnóstico. O sea, si un paciente tiene todos los síntomas, todas las características, pero en la familia nadie más le pasa lo mismo, aún así hay que hacer el estudio, porque acordémonos que hasta un 25% de las veces puede presentarse un caso de novo. Sigamos. Otra cosa muy importante que pues que deben tener en cuenta es que esta enfermedad, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida y se ha visto que los pacientes con angioedema hereditario tienen un riesgo mucho más alto de presentar depresión y ansiedad que la población normal. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque podemos requerir apoyo psicológico en caso que lo necesitemos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y esta es una gráfica donde tenemos el riesgo en personas sin angioedema, que es en azulito, y cuando comparamos con personas con angioedema, vemos que es mucho más del doble de lo que tiene la población normal. ¿Listo? Sigamos. Lo otro que también vemos es que la calidad de vida puede estar alterada. Esta es digamos que un resumen de algunos estudios en pacientes con angioedema que se han hecho en el mundo evaluando calidad de vida. Tenemos aquí Dinamarca, Estados Unidos, Brasil y Colombia. En este último de Colombia, digamos que yo participé también como investigadora y para el momento en el que nosotros hicimos el estudio, en Colombia todavía no teníamos forma de diagnosticar la enfermedad, no había forma de cómo hacer el diagnóstico. Los sueros de los pacientes los tuvimos que mandar
como parte de la investigación para que nos hicieran los exámenes en Italia. Eso fue hacia el año 2010 y eso no es hace mucho tiempo, es hace poco, pero no había forma de diagnosticarlo. Y tampoco teníamos tratamiento específico, a diferencia de lo que sucedía en países como en Dinamarca, en donde sí tenían cómo diagnosticarlo y tenían opciones terapéuticas específicas. Y cuando nos comparamos con esos países, pues vemos que la calidad de vida de nuestros pacientes era muy mala en comparación con la calidad de vida de los pacientes que tienen oportunidad de diagnóstico y tienen oportunidad de tratamiento. Gracias a Dios, entre el 2010 al 2023, en Colombia, esto ha avanzado mucho y ya tenemos cómo hacer el examen, el estudio en Colombia y ya tenemos muchas opciones de tratamiento específicas para angioedema, de las mismas opciones que se usan en países desarrollados como Alemania, Holanda, Estados Unidos. Incluso estamos muy bien posicionados en cuanto a tratamiento. Entonces, esto es un avance muy grande y una ventaja que tenemos nosotros en nuestros pacientes ahora. Sigamos. Cosas importantes que también deben tener en cuenta es que hay algunos factores que pueden hacer que las crisis se presenten con mayor facilidad. Dentro de estos factores está, por ejemplo, el estrés psicológico, angustia, depresión, ansiedad. Digamos, esto se ha visto que puede estar relacionado con un incremento en la frecuencia de las crisis. Por eso hay que tratar de, en la medida de lo posible, em, modificar o mantener controlados estos factores de riesgo. Traumas, golpes, caídas, por ejemplo, estar mucho tiempo de pie o al rayo del sol o sometiéndonos a algo pesado, puede generar inflamación en las áreas que están expuestas. Cuando hablamos de hormonas, hablamos específicamente de los estrógenos. En las mujeres, espérenme un segundo, yo ya vuelvo, déjenme un minuto. Ya, es que llegó mi hija y no tenía llaves, perdónenme. Bueno, en hormonas hablamos específicamente de los estrógenos. Eh, l- digamos que en las mujeres es muy importante tenerlo en cuenta porque si van a planificar con anticonceptivos orales, estos no deben contener estrógenos, ya que esto aumenta la frecuencia de las crisis. Esto hay que tenerlo presente. ¿Listo? Y en muchos casos, muchas mujeres manifiestan que los episodios tienden a ser más frecuentes cerca de, digamos, la menstruación o cuando les va a llegar el periodo. Los procesos infecciosos, entonces tienen una infección urinaria, un cuadro de alguna infección, pueden notar que los episodios aumenten en frecuencia y medicamentos como por ejemplo los antihipertensivos de la familia de los que llamamos IECAS, eh, son medicamentos que no se deben usar en angioedema hereditario. También en medicamentos para la diabetes como las gliptinas. Tampoco son medicamentos que se recomienden en pacientes con angioedema hereditario porque pueden aumentar la frecuencia de los episodios y también los medicamentos antihipertensivos que se conocen como ARA2. Pasemos a la siguiente diapositiva. Se me perdió la pantalla. ¿Ustedes la están viendo? Ya, ahora sí, ya ahora sí. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento del angioedema hereditario. Sigamos. Entonces, antes de pensar en qué tipos de opciones tenemos, hay que pensar en cuál es el objetivo del tratamiento. Entonces, en un consenso de expertos a nivel global, esto es a nivel mundial, el grupo de expertos, el 95% está de acuerdo en que el objetivo del tratamiento debe ser
controlar totalmente la enfermedad. Eso es lo que digamos, a lo que debemos aspirar. Y de los expertos que participaron, el 100% está de acuerdo en que hay que tratar de normalizar la vida del paciente. Entonces, este debe ser el objetivo del tratamiento, controlar de forma completa la enfermedad y que la vida sea lo más normal posible. Con esto en mente, ya podemos ver cuáles son las estrategias del tratamiento. Entonces, para esto tenemos dos estrategias importantes. La primera es tratar los ataques cuando se presenten, y es lo que se conoce como tratamiento a demanda. Y la segunda es prevenir que se presenten los ataques. Esto es lo que se conoce como tratamiento profiláctico o preventivo. Y dentro de este tenemos profiláctico a corto plazo y profiláctico a largo plazo. Sigamos. Entonces, en cuanto al tratamiento a demanda, las recomendaciones de las principales guías mundiales para manejo de angioedema es que todos los ataques deben ser tratados. Si estamos pensando que queremos normalizar la vida, lo importante sería pues tratar todos los ataques y sobre todo los ataques que afectan el tracto respiratorio. Todos los pacientes deben tener un plan por escrito de qué medicamento deben recibir. Deben tener siempre tratamiento para manejar 2 crisis y la primera línea de tratamiento o los tratamientos preferidos para tratar los episodios son el inhibidor de C1, que puede ser derivado del plasma o recombinante, el ecalantide o el icatibant. Digamos que esas son las opciones de tratamiento que según las guías pueden utilizarse para manejo de los ataques. Sigamos. ¿Qué cosas son importantes que recomiendan en la guía? Que es preferible que el tratamiento pueda ser autoadministrado por el paciente, o sea que si yo tengo un ataque, yo misma tenga el medicamento y me lo pueda administrar, excepto por ecalantide, que es el único que sí tiene que tener supervisión de aplicación. En Colombia, en este momento, el único que es autoinyectable, o sea, que yo lo puedo tener y yo me lo puedo aplicar, es el icatibant. Y es el que la mayoría de los pacientes o que manejamos en la mayoría de los pacientes. Sigamos. Lo otro, bueno, otra cosa importante en cuanto al manejo de las crisis a demanda es que se ha visto que cuando la crisis empieza y es tratada con rapidez, digamos que no es tan grave, no tiende a ser tan severa, y dura más poquito tiempo y limita menos la calidad de vida. Entonces, realmente deberíamos tratar las crisis tan rápido como podamos. ¿Listo? En cuanto al tratamiento profiláctico a corto plazo, ¿qué quiere decir a corto plazo? Que tenemos que considerarlo cuando tengamos sospecha de que por algún motivo podamos tener riesgo de presentar alguna crisis. Por ejemplo, si me van a sacar las cordales de la boca, sabemos que eso es un traumatismo y es un procedimiento en la boca que si se me inflama puedo tener un riesgo para la vida. Entonces, digamos, procedimientos dentales, si me van a hacer una endoscopia, si me van a hacer una nasofibrolaringoscopia, o sea, todo lo que tenga que ver con el tracto digestivo superior o el tracto respiratorio, es importante tener presente y hacer tratamiento profiláctico con un medicamento que disminuya un poco el riesgo de desarrollar crisis. Sigamos. Lo otro que tenemos es el tratamiento profiláctico a largo plazo. ¿Qué quiere decir profilaxis a largo plazo? Se hace en pacientes que tienen síntomas muy intensos, que tienen síntomas muy frecuentes, pacientes que requieren uso de icatibant de forma regular. A veces tenemos, digamos, una
como un parámetro, y es que si uno hace más de 3 crisis mensuales y las crisis afectan mucho la calidad de vida y y mi funcionamiento, puedo ser considerada para que me pongan un tratamiento que disminuya esa frecuencia de las crisis y haga que con menos frecuencia tenga episodios. A pesar de que usemos tratamiento a largo plazo, de todos modos, o profilaxis a largo plazo, también debemos tener forma de tratar las crisis en caso que se presenten, ya que ninguno de los tratamientos puede prevenir el 100% de los ataques. Hay medicamentos muy cercanos al 100%, pero aún así es importante tener manejo para las crisis. Sigamos. Cuando escogemos a un paciente para tratamiento a largo plazo, pues no existe un criterio rígido que digamos esta sumatoria de esto y esto y esto y nos da y a este paciente se lo damos porque tiene tantos puntos, eso no existe, pero tenemos que considerar la frecuencia de los ataques, cómo es la respuesta al tratamiento. Es importante evaluar la calidad de vida y en calidad de vida ya tenemos unas escalas que les estamos entregando para que las traigan a la consulta resueltas y esas escalas nos permiten saber qué tanto la enfermedad afecta la calidad de vida en cada paciente y escalas de qué tan grave o qué tan activa está la enfermedad. Entonces, para cuando vayamos a la consulta, siempre procuremos llevar la escala, estas encuestas completas porque de eso también nos podemos, digamos, las utilizamos realmente para definir la necesidad de los medicamentos. Otras cosas importantes son otras comorbilidades del paciente, o sea, otras enfermedades que tenga que nos aumenten el riesgo y que puedan requerir de pronto tratamiento profiláctico y también las preferencias y las necesidades particulares que tenga cada paciente. ¿Con qué se hace el tratamiento profiláctico a largo plazo? Lo podemos hacer, pues hace algún tiempo lo hacíamos con inhibidor de C1 derivado de plasma. Sin embargo, digamos que en este momento es difícil hacer el tratamiento con este medicamento debido a que, como es derivado de plasma, digamos que él proviene de donantes sanos. Y ha habido una, pues digamos, con todo esto de la pandemia, del COVID, ha habido una disminución de la disponibilidad de este tipo de medicamentos en el mundo. Adicionalmente, pues la aplicación de este medicamento era mucho más difícil, se tenía que aplicar 2 veces a la semana y el paciente tenía que aplicárselo de forma endovenosa, o sea que tenía que ir a un sitio de aplicación para recibirlo. El otro medicamento que tenemos disponible en Colombia se conoce como la nadelumab. Es un medicamento que se aplica inicialmente cada 2 semanas. Se puede aplicar de forma subcutánea, no necesitan ir a un sitio de aplicación específico y dependiendo del control que tengan, uno puede ir espaciando la frecuencia de aplicación. Y hay pacientes, por ejemplo, que se están aplicando este medicamento una vez al mes y llevan un año sin presentar crisis. Hay algunos pacientes que están así. Entonces, digamos que es una opción terapéutica muy buena, sobre todo porque controla más fácil la enfermedad y digamos que nos permite tener una mayor libertad y mejor calidad de vida. Sigamos. Otras opciones de tratamiento que teníamos son el danazol. El danazol anteriormente, cuando no teníamos opciones de tratamiento específicas como la nadelumab o como el icativan, lo usábamos muy frecuentemente. Esta es la dosis de danazol. El danazol es un medicamento que es muy parecido a las hormonas masculinas. Se conoce como un análogo o sí, un análogo de los andrógenos, ¿ok? Entonces, en hombres, digamos que puede que sea un poco más fácil usarlo porque puede notar de pronto que se pongan más robustos, digamos, más musculosos, pero en las mujeres puede tener un poco de limita, pues puede tener, no tiene limitaciones porque
puede producir, por ejemplo, alteraciones menstruales, alteraciones que le salga, digamos, barba, bigote, que se pongan grandecitas. Entonces, digamos que hay que tener precaución en el uso de este medicamento. No se recomienda para usarlo en niños tampoco, aunque ahí está la dosis pediátrica, eso sea por un cortico periodo de tiempo, pero no se recomienda en niños porque como es una hormona, es muy parecido a las hormonas masculinas, lo que hace es que cierra los cartílagos de crecimiento en los huesitos y se quedarían pequeñitos. Lo otro que sucede con el danazol, que también hay que tenerlo en cuenta, es que es un medicamento que lo que hace es que en el hígado lo que hace es que aumenta la producción del inhibidor de C1. Digamos, si se está produciendo en poca cantidad, es como si cogiéramos el hígado y le pegáramos unos latigazos y lo pusiéramos a producir. O sea, coge y explota y exprime el hígado lo que más pueda para que aumente la producción del inhibidor de C1. Y eso puede generar hepatotoxicidad o toxicidad hepática. O sea, es un medicamento que hay que de todos modos prescribirlo y controlarlo muy cercanamente en el caso que se prescribe y que sea prescrito con precaución. En cuanto al ácido tranexámico, es otro medicamento que se ha utilizado para tratar de disminuir la intensidad de la crisis, la frecuencia de la crisis en algunos pacientes, es más usado en mujeres y en niños, pues porque no tiene el efecto, digamos, del danazol como hormona masculina. Sigamos. Aquí lo que les iba a decir en cuanto al danazol. El danazol a largo plazo afecta el perfil lipídico, entonces puede aumentar colesterol, triglicéridos, tiene toxicidad hepática, puede producir hepatitis o incluso cáncer de hígado. Hay que estar evaluando con regularidad la presión arterial. Tiene efectos androgénicos. ¿Qué son androgénicos? Pues como una hormona masculina, entonces los vuelve grandes, fornidos. En mujeres produce masculinización, alteraciones menstruales, disminución del deseo sexual, acné, trastornos psicológicos, depresión, la habilidad emocional o agresividad. Entonces es importante tenerlo presente. Puede tener interacciones con otros medicamentos que también tengan metabolismo hepático y está contraindicado en embarazo, en lactancia y en niños antes del desarrollo o en pacientes que hayan tenido hepatitis. Sigamos. Para terminar, les quería traer esta gráfica como de resumen, que es como los puntos fundamentales que tenemos que coordinar y armonizar en los pacientes o en las personas con angioedema hereditario. Que digamos no hay uno más importante que otro, sino que todos deben estar integrados. Entonces, el manejo y el seguimiento de los pacientes tiene que ser por un grupo especializado en angioedema y gracias a Dios, pues con IPS especializada hemos podido lograr ese objetivo importante. Deben tener un programa de apoyo al paciente donde puedan comunicarse y es muy importante que se comuniquen cuando tengan crisis, reportar las crisis, porque esto nos permite a nosotros tomar decisiones. Nosotros somos un grupo de médicos de todos modos a nivel nacional y nos reunimos todos los meses, una vez al mes, a discutir los pacientes o los casos difíciles, a mirar qué hay nuevo en la evidencia, qué podemos hacer para tratar de que cada vez estén mejor. Por eso es importante que los pacientes nos comuniquen lo que les pasa, no solamente en el espacio de la consulta, sino en todos los espacios que el programa les permita para expresarse. Entonces, si tenemos crisis, llamar a la crisis, si hay servicio de psicología, hablar con psicología, aprovechar todas las herramientas que se puedan ofrecer para tratar de mejorar realmente el tratamiento. Deben tener un plan individualizado de manejo, o sea, cada paciente tiene que saber si yo tengo una crisis, qué me aplico, cuánto me aplico, dónde me aplico, a quién llamo, ¿no es cierto? Y eso pues lo tenemos.
tenemos que estar entrenados cómo aplicarnos el medicamento para saber cómo aplicarnos el Icativan o el tratamiento que nos prescriban. Tenemos que tener claro qué cosas debemos evitar, ¿no es cierto? Si tengo angioedema hereditario y voy a donde el internista, decirle, doctor, yo tengo esta enfermedad, hay unos medicamentos para la presión alta que no puedo tomar em, para que el médico lo tenga presente por la enfermedad. Puede que ustedes no sepan exactamente qué medicamentos, pero al decirle al doctor, doctora, ojo, que en mi enfermedad hay algunos medicamentos para manejo de la presión que no me deben dar, el doctor puede simplemente en Google colocar medicamentos para evitar el angioedema hereditario y ahí le van a salir los IECAS, los ARA2, digamos que no se los tienen que saber ustedes de memoria, pero sí tener presente que para su enfermedad hay ciertos medicamentos que no deben usar. O si yo soy una mujer y quiero planificar, tengo que decirle a mi ginecólogo que hay medicamentos que no puedo usar y en mujeres, sobre todo los que tengan estrógenos. Entonces, para que lo tengamos presente y podamos tener opciones seguras de tratamiento. También, por ejemplo, en los niños pequeños, tratar de que puedan hacer actividades físicas, pero no actividades físicas de contacto, como por ejemplo taekwondo, cosas en las cuales puedan recibir golpes con regularidad, pues porque puede generar estos episodios de crisis. Digamos que básicamente esas eran como las cosas más importantes que les quería comentar. No sé si tienen dudas, si tienen preguntas, yo con mucho gusto se las respondo. Y muchas gracias. Ay, creo que falta una. Sí, falta una diapositiva. Estas son las claves que quiero que tengamos o los puntos así importantes para llevar a casa, que el angioedema es una enfermedad crónica, pero se puede controlar, que sí requiere una interacción cercana entre el médico, el grupo de apoyo, el paciente y los cuidadores en el caso de los niños, que es una enfermedad que afecta la calidad física, la salud física, emocional, el crecimiento personal, las relaciones interpersonales, sobre todo si no recibe un tratamiento adecuado. Entonces, la idea es poder ofrecerles estas opciones de tratamiento para que estén bien. Y que es muy importante tener un diagnóstico oportuno y la posibilidad de recibir un tratamiento específico para la enfermedad en todos los pacientes. Ahora sí, estas eran como las últimas, la última diapositiva. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, levantan la manita y vamos respondiendo o cómo hacemos eso. O no hay espacio para preguntas, no sé. Bueno, buenas noches a todos. Doctora Sus, muchísimas gracias por su acompañamiento y gracias a cada uno pues, de los pacientes que está aquí y vamos a darles palabra uno a uno. Veo Doña Fabiola. 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 Muy buenas noches. Buenas noches. Para, para hacer una pregunta. Lo que pasa es que últimamente sí he venido con mucha crisis y claro, he llamado y me han colaborado pues con el medicamento y todo, han estado pendiente. Mi pregunta es, si yo quiero una cita de alergología, que la vez pasada pues no me fue posible de asistir y desde ese tiempito atrás, desde ese tiempo acá no se ha podido como hacer la cita, como que me den la cita. Me dijeron que, es que no me acuerdo y me dijeron que para mayo. Lo que pasa es que sí me ha venido mucho la crisis. ¿Qué debería de hacer en ese aspecto? Pues, ¿por qué motivo hago la pregunta? Porque en mi familia ya, pues sí, ha muerto ya dos personas, que ha sido mi mamá y una prima. Entonces, de eso, en el programa me han explicado, antes yo no le ponía como mucha atención y ya después de los diálogos y muchas cosas que he mirado de la enfermedad, entonces me he puesto como más juiciosa. Entonces, esa es mi pregunta.
las citas cuando uno las pide siempre o uno pregunta, y por favor, mira tal cosa, mira tal otra, porque mi prima sí murió prácticamente de esta enfermedad. Muchas gracias. Ok, Fabiola, ¿tú estás localizada ahorita ¿en dónde es? ¿En Manizales? ¿En Armenia Tunja? Quindío, En Armenia. Armenia. Ok, entonces digamos que importante es siempre que reportes las crisis, ¿no es cierto? Lo otro que es importante en la medida de lo posible es documentar las crisis. O sea, si yo tengo angioedema en la manita, yo tomarme la foto, ¿no es cierto? Para tener una documentación, o si tengo dolor abdominal y estoy distendida, de pronto, de alguna manera, tomar una foto donde uno pueda notar un poquito realmente la manifestación. Eh, y siempre reportarlas está muy bien. Tratar de no faltar a las citas es importante, y si se falló por alguna razón, con el grupo de apoyo tratar de programarla lo más rápido posible para que no te vayas a quedar, o para ir abordando las situaciones que tengamos de conflicto. Em, con respecto a la intensidad y la frecuencia de las crisis, pues claro que es algo que nosotros evaluamos cada mes cuando hacemos junta médica. Digamos que tu caso en particular es un caso que hemos comentado en junta médica, y todos los alergólogos de Colombia hemos tratado de mirar qué opciones podemos o qué podemos hacer adicional para ofrecer te ayuda, ¿no es cierto? Otra cosa importante a veces que también hay que tener en cuenta es que mm, tener angioedema hereditario no lo exime a uno de poder tener otra enfermedad, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo angioedema hereditario, pero también tengo, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable, y cuando yo como, por ejemplo, garbanzos o frijoles o alimentos que tienen muchos condimentos o algo, me distiendo, me da dolor abdominal, me da malestar, pues esos episodios no van a mejorar con el tratamiento del angioedema, porque no son debidos al angioedema, es que tengo un síndrome de intestino irritable. Digamos que, o si tengo una endometriosis, por ejemplo, que es una enfermedad en la cual las mujeres pueden tener cólicos abdominales que son dolorosísimos, que se pueden desmayar del dolor, que también a veces pareciera que son emergencias quirúrgicas. Y también si yo tengo esos episodios, pues no me van a mejorar con el manejo del angioedema, porque es otra enfermedad que se parece mucho. Entonces, en esa conversación con el médico es en lo que uno va evaluando también, ¿no es cierto? Y mirar también diagnósticos diferenciales en los casos en los que yo no encuentre control con el tratamiento, sobre todo porque estos tratamientos específicos han demostrado ser altamente efectivos. Digamos que con Icativan tenemos que uno lo aplica y rápidamente el paciente se recupera incluso de los episodios de dolor abdominal. En la madrugada arranca el dolor a las 3 de la mañana, y a las 7 de la mañana, después de ponerse, pues cuando arrancó el dolor se puso el Icativan, y a las 7 el paciente uno ve que está ya controlado. Cuando el curso o lo que uno espera del tratamiento no es lo adecuado, o sea, cuando uno dice, este es el tratamiento que es, pero uy, no le está funcionando, uno se tiene que replantear. O el tratamiento es malo, que en este caso pues es el tratamiento que ha demostrado que es efectivo, o de pronto tiene algo más que es adicional a la enfermedad y no lo estamos, em, y no está confundiendo, y de pronto le estamos tratando algo que no es, ¿no es cierto? Porque uno puede tener otra enfermedad presente. Y esa es la importancia de reportar las crisis, de tomarnos evidencia, porque tenemos que poder ofrecerles, digamos, una mejoría en su calidad de vida en general. Entonces, si vemos, no, es que lo que pasa con doña Fabiola es que ha tenido adicionalmente, no sé, un síndrome de intestino irritable, o tiene una endometriosis, o tenemos que mandarla con gastroenterología para que nos estudie, o tenemos que mandarla con el ginecólogo para que nos haga un chequeo, o digamos que esa es algo importante,
que hay que tener en cuenta y es muy bueno en la comunicación con el médico y con el grupo manifestar todas estas cosas. Lo mismo, factores psicosociales, digamos que estoy en una situación psicológica o en una situación laboral muy complicada o emocional con mi esposo. Digamos que a veces es complicado que las personas que no tienen la enfermedad comprendan a las personas que tienen la enfermedad. Entonces, a veces pueden haber dificultades en las relaciones entre la pareja y que eso lo afecte a uno mucho. Entonces, digamos que también el apoyo con psicología, todas esas cosas, y por eso es importante el grupo como tal, no solo la cita con el médico, sino hablar con psicología, con todas las cosas que nos puedan dar apoyo para poder orientar mejor a los pacientes. ¿Alguien tiene otra pregunta? Doña Fabiola, yo creo que algo más que me quiera comentar o ¿Puedo hablar ahí? sí, le estamos escuchando. Doctora, solamente era ese ladito pues que tenía como una Ok. dudita porque pues la verdad sí me estoy poniendo muy juiciosa por este lado porque es algo en lo cual ustedes están haciendo una buena labor con nosotros y les agradezco de parte mía que muchísimas gracias por colaborarnos por ese ladito, ¿no? Era solamente ese lado, doctora, porque sí quiero pasar como alergología la cita por el motivo de que sí me está como que volviendo a dar otra de las crisis de seguido. Muchísimas gracias. Ok, pero tienes que, ya tienes la cita programada, aquí ya me informaron que tienes cita programada, entonces que no vayas a faltar a la cita y tratar de llevar toda la documentación. Las encuestas de calidad de vida, por favor, llenarlas, que son las escalas de calidad de vida, llevarlas hechas a la consulta, porque uno también las totaliza, o sea, uno va contando, cuenta los puntos y los anota, y eso también es importante para definir el tratamiento. Entonces, Bueno, llevar todo completico. muchas gracias, doctora. Con Muy mucho amable. gusto. Con mucho gusto. Como que no hay más preguntas, creo que no hay más preguntas. ¿Quedó todo muy claro o quedó todo muy difícil que no entendieron? Doctora, muy claro. Yo tenía de pronto, pues no sé, como una pequeña sugerencia, si nos podrían regalar de pronto, pues las diapositivas que usted presenta. Resulta que a veces uno va al médico, a general, y ellos absolutamente no conocen nada. Entonces, de pronto, como para uno explicarles, darles a entender de pronto la patología que uno tiene, para que ellos de pronto miren otras opciones, porque muchas veces uno les nombra nada más la enfermedad y ellos lo miran a uno como raro. Sí, Entonces sería muy bueno como de pronto mostrarle una base al médico, si ellos quieren de pronto estudiar de pronto esos casitos, pues también sería muy bueno para que ellos también tengan esos conocimientos. De sí. resto, la verdad, pues muchas gracias por todo esto que nos han impartido la noche de hoy. Mm, Miguel, Pues buenas mira, noches. Les estamos haciendo un canal de YouTube donde van a quedar toda esta información al cual ustedes van a tener acceso ilimitado. Asimismo, pues lo pueden compartir a las personas que ustedes consideren necesario y quieran que conozcan pues todo acerca del angioedema hereditario. sí, lo que tú dices, Juan Miguel, es cierto. El angioedema, se me olvidó ponerlo ahí en las diapositivas, es una enfermedad que se considera como una enfermedad huérfana. Y cuando hablamos de enfermedad huérfana es que es una enfermedad que es rara, es muy poco frecuente. Y por lo tanto, la mayoría de los médicos comúnmente la desconocen. Digamos que en los programas de formación médica, las universidades pues enseñan las enfermedades más frecuentes, porque es a lo que los pacientes, a lo que los médicos se van a enfrentar y tienen que resolver con más fácil, con, pues rápidamente. Cuando yo estudié medicina, no me enseñaron que era angioedema hereditario. Yo vine a aprender angioedema hereditario cuando ya estaba haciendo la especialización,
Antes de eso, si me hubiera llegado un paciente, yo no hubiera tenido ni idea que era la enfermedad. Entonces es algo que uno puede, que pues no es algo para reprocharle al médico, pero como dices tú, sí es algo que es importante que el paciente le pueda mostrar al médico qué es la enfermedad. Entonces, el canal de YouTube está súper chévere, pero de pronto podemos, como parte del grupo de nosotros, desarrollar como un folletico, como de instrucciones o como un resumen para que los pacientes cuando estén en consulta con otros médicos diferentes a los del programa, les puedan mostrar y que el médico rápidamente pueda de pronto tener una visión de lo que es la enfermedad. Entonces, sí lo podríamos pensar en desarrollar y darle a cada paciente como un folletico em, o incluso mandárselo pues por hacerlo en PDF y ponérselo para que lo puedan tener en el celular y pasárselo al médico por celular, por ejemplo, o que lo puedan imprimir, pero sí sería una buena iniciativa para tener presente. Buenas noches, doctora Sus. Buenas Me encanta noches. saludarla Ay, y gracias. volverla a escuchar. Estuve con usted en una cita en Bucaramanga. El que le habló antes, el que me antecedió es mi hijo Juan Miguel, que también padece la enfermedad, pero en la parte gastrointestinal y Ujú. en algunas partes de las extremidades. Usted me dio cuando estuve en Bucaramanga, pues casi que llegué con crisis a Ocaña, cuando usted me atendió, me atendió el doctor Antelí en Ocaña. Yo le agradezco por esta información y como decía mi hijo, los médicos que están haciendo los rurales en este caso en los pueblos, No desconocen esta saben. enfermedad. Mm. Desconocen la enfermedad y empiezan a estudiarla. Es importante lo que usted habla de un folletico y de nosotros como pacientes tener esta información a la mano como PDF para cuando vamos a una cita con un médico normal, internista o médico general, no nos vayan a formular lo que no es. Gracias y Sí, buenas noches. con mucho gusto. Sí, sí es importante que lo hagamos. Yo creo que voy a trabajar de pronto con el equipo de la IPS y desarrollamos algo para pasarles a ustedes, que sea algo rápido y que lo pueda tener, pues mostrar al médico en caso que lo necesiten. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. ¿Dónde? Buenas noches, mi nombre es Silvia González Fara. Quería hacer una pregunta porque cuando yo voy a ver, cuando me ha tocado ir a urgencia, siempre me llevo mi historia clínica, todo lo que ellos necesitan saber de mí y les comento enseguida apenas llego que tengo un problema de angiodema. Entonces ellos se quedan así como que me preguntan como que cómo te empezó, cuáles son los síntomas, o sea, me dan a entender de una vez que no tienen ni idea qué es el angiodema. Entonces yo les empiezo a explicar más o menos y ya ellos tienen como una pequeña noción de lo que es eso, porque no tienen ni siquiera idea de lo que están en urgencia. Entonces esa parte sí es como demasiado importante para nosotros los pacientes que estamos padeciendo de esta enfermedad porque yo la tengo desde hace muchísimos años y me la venían tratando casualmente con el danazol. Y me llamó mucho la atención todo lo que hablaron del danazol porque no tenía, o sea, yo sabía que era para la endometriosis, entre otras cosas, pero que no tenía toda esa contraindicaciones. Sí, lo que me llamó mucho la atención la parte que usted me estaba comentando de los vellos en la cara, sí me salieron bastante. Eso fue las hemorragias que me daban, eran grandísimas cuando venía la menstruación.
y no sabía que esa era la causa, ¿sí? Entonces, pues se pensaba que las hemorragias mías eran, como yo tuve trillizos, entonces, pues me habían dicho que era por la cuestión también que me tenía que hacer cirugía porque me encontraron algo que al sospechoso me tuvieron que hacer una cirugía, me hicieron histerectomía y santo remedio. Hasta ahí. Pero la cuestión del angiodema se ve que todavía médicos que están en consulta de medicina general no tienen ni idea de lo que es el angiodema. Sí, Y es sí. más, doctora, yo pienso de que uno me creen por lo que yo llevo la historia clínica y las fotos. Me les tengo que mostrar las fotos, ¿cierto? Porque se quedan así como quien dice, muéstrame cómo te da eso, qué es eso. Entonces yo llevo las fotos que tengo y mi historia clínica. Otra cuestión que sí me gustaría era como tener una manilla o algo que lo identifique a uno, porque una vez que fui a urgencias, que fue la última, una de las últimas que tuve que ir a urgencia antes del tratamiento, enseguida me pusieron la manilla que tenía problemas alérgicos y que tenía también el angiodema. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta cada vez que uno vaya a urgencia, porque no sabe uno ni cómo van a proceder con uno. Le agradezco de antemano esta charla, muy importante. Había muchas cosas que ojalá sean más repetitivas y ojalá sea también presencial. Sí, También sí, esa cierto. parte sería muy importante. Es más, y conocer, por lo menos, tener contacto con otros pacientes para ver también cómo ellos han sabido manejar eh, la enfermedad. ¿Ya? Bueno, a ese respecto, en Colombia hay un grupo de pacientes, o sea, sí existe una red de pacientes a nivel nacional y, y es importante que sí, que puedan tener acceso y se puedan unir, ¿no es cierto? Porque, porque es lo que todos han dicho, es una enfermedad que los médicos no conocen, de verdad no la conocen, menos en un médico rural, en un sitio No, lejano, mucho disculpe, menos. y sobre todo los médicos que están saliendo nuevos. No, y los viejos tampoco. Bueno, y Exacto. exacto, los viejos tampoco, Incluso hay porque yo fui, especialistas mire, que tampoco discúlpeme, conocen. yo fui a la cita con el neumólogo. El médico debe tener por ahí como unos 70 y pico, casi 80, pienso yo. Es un señor muy preparado, se ve que es excelente médico. Pero cuando yo le hablé del angiodema, no tenía ni idea. Y es neumólogo, entonces, o sea, esa parte no es de él. La desconocía totalmente, le tuve que mostrar mi historia clínica. Y fue cuando él se sorprendió. Me dijo, él mismo me dijo, desconocía esto. Sí, Imagínate sí, la sí. edad que tiene. Estaba buscando, hay un grupo nacional de pacientes de angioedema hereditario. Em, yo no tengo aquí yo no tengo aquí el número telefónico, pero la idea es conseguirme, porque digamos que sí, en otros países del mundo uno ve que hay grupos de pacientes que trabajan por estas redes de pacientes unidos y se apoyan entre ellos en las necesidades o conocimiento de la enfermedad o iniciativas a nivel nacional. Digamos que de todas las EPS que manejan angioedema, yo he trabajado con muchas y, y ahorita estar dentro de este grupo de IPS especializada, me ha parecido que este programa es el mejor de todos los que yo he visto. Porque en otras EPS los pacientes, pues, o como ustedes estuvieron antes, que ustedes estaban antes como todos dispersos, no estaban unidos, no estaban unificados.
medicamento, tocaba poner tutela, no tutela, se los daban en destiempo, nadie les monitorizaba, les preguntaba y poder pertenecer a estos grupos, pues digamos que Nueva EPS tiene este programa que es muy bueno y de hecho ustedes pudieran incluso ser modelos para otros pacientes que están sufriendo por sus EPS que tienen muy malos manejos en otras partes. Entonces, sí hay grupos de pacientes, pero yo no tengo el dato, pero yo me comprometo a buscar, porque hay una red colombiana de pacientes con angioedema hereditario y será interesante pues que pudieran pertenecer para nutrirse, para nutrir la red, para apoyarse. Sí me parece pues, que sería muy bueno. Pues, quedo como con el compromiso de buscarlo. Yo lo traté de mirar, pero no lo encontré por aquí en mi celular, pero yo me comprometo de pronto a buscarlo y comentarles cómo inscribirse a Doc, la red. Doc, qué pena, tenemos aquí dos preguntas en el chat. La primera es de una paciente, Gloria Cárdenas. Nos indica, quería saber si el dolor del cerebro y desaliento en el cuerpo tiene que ver con la enfermedad, ya que me duele mucho en la parte de atrás y me desespera. Como cefalea por angioedema hereditario, no se ha descrito no hay descrito como encefalopatía por angioedema, no. Em, no. Habría que mirar qué es lo que te está presentando, si lo que te duele es la parte posterior de la cabeza, el cuello, de pronto espasmos musculares por tensión, porque pues sí, el angioedema puede afectar mucho calidad de vida y la ansiedad, la depresión pueden generar pues espasmos musculares del cuello, cefalea tensional, pues hablarlo con el médico y comentarlo con el médico y mirar a ver si se remite para estudio pues si amerita estudio con el neurólogo, comentarlo en la consulta con el médico que te atiende para que te pueda remitir, pero no hay descrito cefalea debida a angioedema o neuropatía por angioedema hereditario, no. O que el cerebro por dentro se hinche por el angioedema, no, eso gracias a Dios no pasa. Listo. Tenemos otra de otra paciente, Juliana Sánchez. Dice, buenas noches, yo también quiero saber si el constante dolor de cabeza, más que todo de un lado de la cabeza, es por esta patología. Y uno, ¿cómo hace para diferenciar el dolor de cabeza común al angioedema? Bueno, es lo que les acabo de decir, ¿no? El angioedema no se ha demostrado que dé edema cerebral. Si fuera así, esa sería la causa de muerte, pero no. Porque si el cerebro se inflama por dentro, pues eso es mortal. Pero no, el dolor de cabeza no es por el angioedema. Lo que les digo sí puede ser que el angioedema puede estar relacionado con ansiedad, depresión, angustia y todos los problemas emocionales que puede generar esto, pues puede dar una cefalea tensional o puede tener una migraña que hay que evaluar con neurología. Entonces, comentarlo en la consulta con el médico para mirar si se remite pues a tratamiento con el especialista, pues con el neurólogo o qué cosas hay que hacer. Pero que el angioedema como tal te inflame por dentro del cerebro o no, es por ahí no, gracias a Dios no sucede, no es algo que pase con angioedema. Nuevamente Fabiola levantó la mano. Creo que no la ha bajado, creo que es que la dejó levantadita. Ah, Buenas noches, otra vez yo, No qué sé. pena, doctora. Bueno, no sé. Sí, sí. ¿Sí? Dime, Fabiola. Doctora, es para darles agradecimientos a las chicas que pongamos cuando yo me enfermo y llamo y agradecerles que están muy pendientes de mí. Muchas gracias a las muchachas, a donde uno llama y están muy pendientes, la verdad. Muchísimas gracias porque es que estos dolores, estos cólicos son impresionantes y pues también
a pedirles unas disculpas que hay veces como que se me daña el genio. O yo digo, será el mismo dolor, porque eso es impresionante ese dolor. Igual son muy buenas en atenderme en ahí y estar pendientes en el procedimiento de cuando tengo el dolor y la inflamación y el procedimiento va pasando y están pendientes las doctoras y todo. Es agradecerles que muchísimas gracias por ese ladito. Muchas gracias, Fabiola, para eso estamos. Tanto Lady, que es la enfermera, como yo, que soy el médico líder, para eso estamos, para estar pendientes de todos los que están aquí en este programa. Bueno, señorita, muchísimas gracias y que se vuelvan a repetir estas informaciones que son muy importantes para nosotros. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy. Les cuento que esto se va a realizar de forma mensual y les vamos a estar contando todo a través de los canales de comunicación del programa, de todas las tareas que quedaron también pendientes. Que tengan una excelente noche, que estén muy bien. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Buenas noches a igualmente, todos, feliz que noche. descansen. Buenas noches para todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Buenas Muchas noches gracias. para todos. Feliz noche.